Vamos a comenzar primero definiendo qué son los electrones de valencia. También se le llama configuraciones electrónicas. Los electrones de valencia son los que se encuentran alojados en el último nivel de energía. Son los que un átomo utiliza para combinarse con otros. Para visualizar rápidamente estos electrones se pueden colocar como puntos alrededor del símbolo del elemento, en este caso estructuras de Lewis. Aquí podemos ver una serie de elementos químicos como es el litio, como es el berilio, como es el bodo, como es el carbono, como es el nitrógeno, como es el oxígeno, como es el flúor, como es el neón. Y podemos ver también su símbolo de nuevo, pero en esta ocasión con un puntito. En este caso el litio solamente tiene un electrón de valencia. Si ustedes checan la tabla periódica se podrán dar cuenta que el litio está en el grupo 1A. Todos los elementos que están en el grupo 1A tendrán un electrón de valencia. Enseguida podemos ver que el berilio tiene 2 electrones de valencia. Todos los elementos que posean 2 electrones de valencia están en el grupo 2A. El bodo posee 3 electrones de valencia. Eso quiere decir que está en el grupo 3A. Todos los elementos que están en el grupo 3A poseen 3 electrones de valencia. El carbono está en el grupo 4A. Todos los elementos que posean 4 electrones de valencia están en el grupo 4A. El nitrógeno está en el grupo 5A porque posee 5 electrones de valencia. El oxígeno está en el grupo 6 porque posee 6 electrones de valencia. El flúor está en el grupo 7 porque posee 7 electrones de valencia. Y el neón, que es un gas noble, está en el grupo 8A porque posee 8 electrones de valencia. Aquí podemos ver, por ejemplo, la combinación química mediante enlace entre lo que sería el hidrógeno con el oxígeno. ¿Para qué? Para formar, en este caso, los enlaces y la molécula del agua. Es un enlace de tipo covalente. ¿Cómo se relacionan las configuraciones electrónicas con la tabla periódica? De una manera muy sencilla. Aquí tenemos la tabla periódica. En esta tabla periódica podemos ver que en la primera columna está los elementos que poseen solamente un electrón de valencia, como cuáles elementos: el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Si ustedes se dan cuenta, la tabla periódica se divide en 18 grupos. Los grupos los podemos ver desde el lado que vemos aquí, que empieza en el 1, hasta la parte desplazándonos hacia la derecha en el grupo 18. Entonces tenemos 18 grupos y tenemos 7 periodos. Cada grupo tiene lógicamente su razón de ser. El acomodo de la tabla periódica está estrictamente vinculado con los electrones de valencia que anteriormente comenté. Entonces, el acomodo de los elementos tiene mucho que ver con las configuraciones electrónicas y principalmente con los electrones de valencia. Hace rato comentaba que el litio está en el grupo 1A porque posee en su nivel externo o en su capa externa de valencia un solo electrón. El berilio posee 2 electrones de valencia, al igual que el magnesio, el calcio, el estroncio. Si nosotros hacemos la configuración electrónica de cada uno de estos elementos, nos podemos dar cuenta que su terminación es 2. Y posteriormente podemos ver que el bodo está aquí en el grupo 13, aunque este sería el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5, el grupo 6, el grupo 7 y el grupo 8 de la tabla periódica. Todo el acomodo de la tabla periódica se debe a esos electrones de valencia. Por ejemplo, este es el grupo de los metales alcalinos. Se llaman metales alcalinos porque son muy reactivos. Si tú, por ejemplo, pones agua y pones, por ejemplo, el sodio, vas a provocar una reacción exotérmica de mucha energía y si, por ejemplo, no tienes el cuidado debido, puede ser que te quemes, en este caso, el dedo. Aquí, por ejemplo, tenemos al calcio. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no hemos escuchado de que el calcio es importante para nuestra salud? Principalmente cuando estamos hablando, por ejemplo, de la leche para el fortalecimiento de los huesos. Acá, por ejemplo, vemos otros elementos como el aluminio. ¿Quién de nosotros no ha usado aluminio para tapar sus alimentos? Aquí podemos encontrar que el aluminio se encuentra en el grupo 3 porque posee 3 electrones de valencia. Hemos escuchado muchas veces hablar del carbono, hemos escuchado hablar del silicio, que son elementos que se usan mucho, la química del carbono, donde está, en este caso están muchas moléculas, en este caso de carbohidratos, moléculas de proteínas, moléculas de lípidos. Por ejemplo, tenemos el silicio, que es un componente fundamental, en este caso de los aparatos electrónicos, en el caso de las computadoras, los microchips son muy importantes. Tenemos, por ejemplo, aquí en el grupo 5A, al nitrógeno, al fósforo, que son los principales elementos que en este caso ya se le llaman macromoléculas, principalmente sirven para las cuestiones que tienen que ver con las plantas. Entonces, para que las plantas puedan crecer y para que las plantas puedan tener una nutrición adecuada, tiene que tener una relación nitrógeno-fósforo importante.
Tenemos el oxígeno, que es el elemento principal de la vida. Tenemos el azufre también, que es uno de los elementos bastante ácidos que provoca en este caso la lluvia ácida, que provoca en este caso problemas de contaminación. Tenemos el cloro, que muchas veces nosotros hemos escuchado hablar del cloro, es un elemento halogenado que solamente requiere un solo electrón para poder formar enlaces. Este elemento, tanto el flúor, cloro, bromo, son muy electronegativos. Se les llama también elementos que pueden en este caso formar enlaces fácilmente, ya que solamente necesitan un electrón de valencia. Y tenemos los gases nobles como el helio, neón y argón, critón, que ya no necesitan de ningún electrón porque tienen sus orbitales y tienen su capa externa completamente llena. Aquí en esta diapositiva también podemos ver que en la tabla periódica los elementos se agrupan principalmente en elementos del grupo 1 y 2A, están de color azul, que son los que terminan en su configuración electrónica en el orbital S. Tenemos los elementos que van del grupo 3 al grupo 12, que se llaman metales de transición, que su configuración electrónica termina generalmente en el orbital D. Tenemos aquí, por ejemplo, en el bloque P, donde están los elementos del grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Su configuración electrónica termina en el orbital P. Y tenemos la serie de lactánidos y actínidos en el bloque F, que son los elementos que conforman los orbitales F. Los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica del último nivel energético. Entonces, aquí lo más importante es que la tabla periódica está estructurada de acuerdo al número, al orbital en que terminan, en este caso, cada uno de los elementos. Entonces, aquí tenemos el que termina en orbital S, el que termina en orbital D, el que termina en orbital P y el que termina en orbital F. De esa manera se distribuye el acomodo de los elementos. Los elementos del grupo 1A, si ustedes se dan cuenta, los tenemos aquí: el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio. Incrementan su reactividad de arriba hacia abajo. Entonces, el litio es menos reactivo que el sodio es menos reactivo que el potasio es menos reactivo que el rubidio es menos reactivo que el cesio. El más reactivo entonces en este caso es el cesio, porque la reactividad se incrementa de arriba hacia abajo. Ejemplos de estos elementos aquí lo podemos ver. Vemos aquí el litio. Muchas veces también el litio se usa en las cuestiones de los medicamentos para tratar, en este caso, algunos trastornos que tienen que ver con la conducta. Tenemos aquí, por ejemplo, el sodio sólido, que es demasiado reactivo. Si no tenemos cuidado, por ejemplo, y le ponemos agua, reacciona violentamente produciendo mucho calor. Tenemos aquí el potasio, que es un elemento sumamente importante para las personas y también para las plantas, ya que es parte de la nutrición tanto de personas como de las plantas. Tenemos aquí el rubidio y tenemos aquí el cesio, que son metales. Los elementos del grupo 2A, que también se le conoce como elementos o metales alcalinoterrios, vemos aquí el berilio en su forma sólida, el magnesio en su forma sólida, el calcio también en su forma sólida, el estroncio en su forma sólida, el bario y el radio. En el caso del bario, muchas veces lo hemos, no sé, a lo mejor lo hemos visto, las personas que se dedican, por ejemplo, a las cuestiones petroleras, cuando dicen se le va a agregar varita para incrementar el peso, por ejemplo, de un fluido de perforación. El bario en este caso viene siendo un metal pesado que se adhiere para incrementar la densidad de los fluidos. El calcio, en este caso, que lo contiene la leche, el calcio, que es muy importante para el fortalecimiento de los huesos, y que una deficiencia indica que hay un problema de descalcificación. Eso es muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, los elementos del grupo 3. Dentro de los elementos del grupo 3 tenemos al bodo, al aluminio, al galio, como los elementos representativos e importantes en este caso de este grupo. Si ustedes se dan cuenta, su configuración electrónica es NS2-NP1. Cuando yo sumo, por ejemplo, aquí 2 más 1, me da 3. Los elementos que se encuentran en el grupo 3A tienen 3 electrones de valencia. Por eso se agrupan en este grupo de la tabla periódica. Aquí, por ejemplo, vemos al bodo, al aluminio, al galio, al indio. Y podemos ver que el aluminio, en este caso, es algo que lo hemos usado muchas veces, en este caso en forma de hoja, en este caso en forma de materiales, como por ejemplo aquí tenemos un tornillo,
lo hemos usado, por ejemplo, en mallas, todos son metales. El grupo 4, el grupo 4 se particulariza porque tiene como configuración electrónica NS2, NP2, es la familia 4 de la tabla periódica. Aquí podemos ver el grupo que está representado por el carbono. Se le llama generalmente elementos tetravalentes porque tienen 4 electrones de valencia y necesitan 4 electrones también para poder formar enlaces y completar su octeto. Tenemos entonces el carbono, el silicio como los elementos representativos del grupo 4A. Aquí tenemos, por ejemplo, el carbono en forma de grafito que se usa mucho en las pilas. Tenemos, por ejemplo, el carbono en forma de diamante. Tenemos el silicio en forma de metal que se usa también para los microcircuitos de las computadoras. El grupo 5A, que tiene terminación NS2, NP3, si sumamos NS2 más NP3 nos va a dar 5. Todos los elementos que están en este grupo y en esta columna tienen como particularidad que tienen 5 electrones de valencia. Ejemplo de ello el nitrógeno y el fósforo. Aquí, por ejemplo, podemos ver el nitrógeno de forma gaseosa. El nitrógeno es un elemento muy importante en las cuestiones de suelo, pues es parte del aporte nutritivo que necesitan los suelos para que puedan crecer las plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, elementos como el fósforo, que es un nutriente también que necesita el suelo, pero en exceso en el agua puede provocar problemas ambientales muy severos como la eutrofización. La eutrofización en el agua no es más que el crecimiento acelerado y desmedido de plantas acuáticas que en este caso generan problemas ambientales. Tenemos en este caso el grupo 6A, que tiene como configuración electrónica un NS2, NP4. Si sumo aquí 2 más 4 me da 6. Y esto es muy importante porque de eso depende el acomodo de estos elementos. Todos estos elementos que vemos aquí tienen como particularidad de que terminan en NS2, NP4, en este caso el oxígeno, en este caso el azufre. Nos vamos luego aquí a elementos representativos. Tenemos el azufre que se caracteriza por tener ese color amarillo. El azufre es un elemento también reactivo, también que le da muchísima acidez, en este caso a un suelo, que le da mucha acidez a lo que contenga. El selenio, que es un metal, el telurio también que tenemos aquí, que es un metal. Nos vamos al grupo 7. Si ustedes se dan cuenta, el grupo 7 se caracteriza por tener en sus orbitales NS2, NP5. Tenemos aquí la suma de 2 más 5 me da 7. Y entonces todos los elementos que conforman el grupo 7A tienen como particularidad que tienen 7 electrones de valencia en su nivel externo. Elementos representativos son los halógenos. El grupo 7A se caracteriza principalmente porque los halógenos son los elementos que contienen estos 7 electrones y son muy reactivos. Por ejemplo, el cloro y el flúor reaccionan para formar diferentes compuestos, diferentes moléculas. El cloro, por ejemplo, al reaccionar con el sodio, forma el elemento llamado cloruro de sodio, que es la sal de mesa. El cloro es un elemento sumamente electronegativo, se le hace fácil quitarle un electrón a los elementos del grupo 1A de la tabla periódica. Y aquí podemos ver, por ejemplo, elementos halogenados. Tenemos el cloro, tenemos al bromo, tenemos al yodo. Si nosotros nos damos cuenta, vemos que este globo se ve de color, vamos a llamar así, de color blanco. Este globo que tiene al gas bromo se ve de color rojizo, y este globo que contiene al elemento yodo se ve de color morado. Otros elementos que también son importantes son los gases nobles. En este caso, los gases nobles nos sirven muchas veces para poder expresar las configuraciones electrónicas de una manera más simple. Tenemos el grupo 8, que está representado por la configuración electrónica NS2, NP6. Si sumo NS2 más NP6 me va a dar 8 electrones de valencia. Dentro de las propiedades de la tabla periódica también está la que se llama el radio atómico, que se define como el radio metálico de un elemento metálico como la mitad de la distancia determinada experimentalmente entre los núcleos de átomos vecinos del sólido. El radio covalente de un elemento no metálico se define de forma similar como la mitad de la separación internuclear de átomos vecinos. Para que podamos entender esto de una manera más fácil, imaginemos un átomo como una esfera, y esa esfera tiene un radio. Entonces, cada elemento se representa de manera esférica, y entonces cada elemento posee lógicamente un radio, que en este caso viene siendo la mitad de ese diámetro, vamos a llamarle así,
que tuviéramos aquí representando, por ejemplo, el radio de un elemento, vamos a llamarle calcio, que es un metal. Este sería, por ejemplo, su radio atómico. Si nosotros, por ejemplo, medimos la distancia que hay de centro a centro, este sería, por ejemplo, 2 veces su radio. El radio se conforma en este caso de la distancia que va del centro hacia donde está el contorno de la esfera. Ese sería el radio atómico de un solo elemento, y el radio atómico de 2 elementos juntos, por ejemplo, sería del centro al centro del otro átomo. Aquí estamos, por ejemplo, viendo un elemento que es positivo, un catión, y un elemento que es negativo, que es un anión. Y podemos ver que son de tamaño diferente, porque acuérdense que lo que comentamos en la sección síncrona número 1, los postulados de Dalton decían que los elementos son diferentes en tamaño, son diferentes en radios atómicos y no pueden tener la misma propiedad, es decir, no pueden tener el mismo tamaño. Aquí podemos ver, por ejemplo, la propiedad del radio atómico que se incrementa de arriba hacia abajo. Eso con respecto a los grupos. Por ejemplo, aquí quiere decir que el helio tiene un radio atómico menor que el neón tiene un radio atómico menor que el argón tiene un radio atómico menor que el criptón, y así sucesivamente. Y el radio atómico aumenta de derecha a izquierda. Entonces, los elementos que están aquí en el grupo 8A, perdón, que son los gases nobles, los elementos del grupo 8A tendrán un radio atómico mucho menor que los elementos que tienen, que están en el grupo 1A, que tienen un radio atómico mucho mayor. En esta diapositiva, por ejemplo, podemos ver los radios atómicos y los radios iónicos. Una cosa es un radio atómico, otra cosa es un radio iónico. Por ejemplo, aquí podemos ver el radio iónico. ¿Por qué? Porque tiene litio más. Los iones se representan principalmente por esa carga positiva. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el radio iónico del litio es 0.68, el radio atómico es mucho mayor porque no tiene en este caso ese signo positivo. Aquí, por ejemplo, podemos ver el radio iónico del sodio, que es menor en comparación del radio atómico. Aquí me lo está diciendo claramente, el radio iónico es mayor que el radio atómico. Entonces aquí podemos ver también, en el caso del potasio, podemos ver que su radio iónico es menor que el radio atómico. Aquí, por ejemplo, el rubidio, su radio iónico. ¿Cómo me doy cuenta que es el radio iónico? Por la carga que estoy viendo acá. El radio iónico es menor que su radio atómico. Entonces, esto que estamos viendo aquí son los radios. Lo de rojo son los radios iónicos y lo que está de color gris son los radios atómicos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo para cationes y aquí estamos viendo para aniones. Eso también hay que diferenciarlo. Estamos viendo para cationes y estamos viendo aniones. Entonces, en el caso del radio catiónico, por ejemplo, aquí vamos a llamarle que son cationes porque son positivos, es menor que el radio atómico. Ya lo estamos viendo que así es. Y en el otro caso, por ejemplo, el radio aniónico, que sería este de aquí de azul, es mayor que el radio atómico. El radio atómico sería el de color gris. Aquí estamos viendo entonces claramente la gran diferencia que hay entre cationes rojos, aniones de color azul, y aquí lo podemos ver en esta desigualdad. La energía de ionización de un elemento se define como la energía mínima necesaria para separar un electrón del átomo en fase gaseosa. Eso también es algo muy importante. Eso es algo que hay que checar, porque muchas veces los elementos tienden a producir o tienden a ionizarse. Entonces necesitan energía para poder separar un electrón del átomo. ¿Cómo voy a separar un electrón del átomo? Se necesita generar, en este caso, calor. La única manera de arrancar electrones es generando calor. La afinidad electrónica se define como la ganancia de electrones, como la variación de la energía asociada a la ganancia de un electrón por un átomo. Entonces aquí podemos ver cómo se comporta esta afinidad electrónica en el caso, por ejemplo, de los grupos. En el caso del grupo 1A, estamos viendo que esta se va disminuyendo de arriba hacia abajo. La electronegatividad es una propiedad importantísima porque refiere a qué tanto puede un elemento, un átomo de un elemento, atraer hacia sí un electrón. Aquí la definición me dice que la electronegatividad de un elemento es la capacidad que tiene un átomo de dicho elemento para atraer hacia sí los electrones cuando forma parte de un compuesto. Para que yo pueda
hablar del concepto de electronegatividad necesito dos elementos, uno que sea electronegativo y otro que no lo sea. Los electronegativos por excelencia son los del grupo 7A de la tabla periódica, que necesitan solamente de un electrón, y los que son poco electronegativos son los del grupo 1A y del grupo 2A de la tabla periódica. Si un átomo tiene una gran tendencia a atraer electrones, se dice que es muy electronegativo, como los elementos próximos al flúor. Y si su tendencia es a perder esos electrones, se dice que es electropositivo. Aquí lo vamos a poner porque no lo coloqué. Vamos a ver, se dice que es electropositivo. Ahí está ya. Ahí está ya de una manera completa. Podemos ver la electronegatividad aquí en la parte de abajo. En un esquema. Vamos a checar aquí la siguiente diapositiva. En este esquema que tenemos acá abajo podemos ver la electronegatividad de Pauling. Podemos ver, por ejemplo, cómo se comportan los valores de la electronegatividad. Como yo les comentaba hace rato, los de color rojo, los más electronegativos son el cloro, el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Si ustedes se dan cuenta, su electronegatividad de 3 a 4 quiere decir que estos elementos tienen la facilidad de atraer cualquier electrón, tanto de los elementos del grupo 1A como del grupo 2A, para formar, en este caso, compuestos o formar, en este caso, enlaces. Los de color amarillo generalmente tienen electronegatividad de 2 a 2.9. Los del color azul bajito tienen electronegatividad de 1.5 a 1.9 y los de azul son los menos electronegativos. Lo que hace rato yo les comentaba, los del grupo 1A y 2A son los menos electronegativos. Es una herramienta gráfica donde se representa a todos los elementos organizados según el número creciente de sus números atómicos. Esta es una breve introducción, cómo está organizada la tabla periódica. Nos vamos entonces más abajo y aquí podemos nosotros colocar lo más relevante. La tabla periódica está organizada por grupos y periodos. Hace rato yo comentaba que los grupos de la tabla periódica son todas las columnas verticales. Aquí podemos ver que tiene un grupo, dos grupos, 3, 4, 5, 6. Y los periodos son los que están de manera horizontal, que serían 7 periodos. Aquí lo dice, periodos. Aquí me dice grupos. Entonces, los grupos se organizan en columnas verticales y los elementos en 3 grupos metales, que serían no metales y metaloides. Los grupos pueden numerarse de dos formas. Grupo A identifica los elementos representativos y grupo B identifica los metales de transición. Entonces los periodos están organizados en filas horizontales, los elementos ganan protones a medida que progresan a través de los periodos y podemos, por ejemplo, ver aquí los diferentes periodos que hay en la tabla periódica. El periodo que comienza, por ejemplo, con el hidrógeno, con el litio, con el sodio, potasio, rubidio, cesio y el francio. ¿Qué información y datos nos proporciona la tabla periódica? Nos proporciona básicamente datos como cuáles, datos como el punto de ebullición, datos como la densidad, estados de oxidación, configuración electrónica, que son muy importantes para la realización de los enlaces químicos. Aquí, por ejemplo, podemos ver las propiedades periódicas, cómo van variando, lo que hace rato yo les explicaba, cómo varía la energía de ionización de izquierda a derecha, la afinidad electrónica, cómo varía, la electronegatividad, el poder oxidante, el carácter metálico, el radio atómico. Aquí lo podemos ver. Las propiedades periódicas de los elementos también aquí la podemos ver, la electronegatividad, electropositividad, radio atómico, afinidad electrónica, potencia de ionización, la densidad, volumen atómico como propiedades. Aquí, por ejemplo, podemos ver también otra vez estas propiedades de los elementos. Volvemos otra vez a hacer mención de ellas. Aquí la estructura de la tabla periódica: gases nobles, metales de color verde, óxidos metálicos de color naranja, metales de transición de color azul, metales reactivos o alcalinos de color rojo y de transición de color